Damos inicio ahora a nuestro espacio de salud mental. Y como el tema de esta semana son las enfermedades raras, vamos a analizarlas pero desde la mirada psicológica, ya que quienes son diagnosticados con alguna de estas patologías tan poco comunes necesitan un apoyo y una contención emocional especial. Para hablar sobre este tema, estamos junto a Viviana Daza, psicóloga clínica de Núcleo Salud. Viviana, bienvenida a Vida y Salud. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un placer. Viviana, lo primero es cuando hablamos de la salud mental de las personas que son diagnosticadas con enfermedades raras, ¿qué consideraciones tenemos que tener? A ver, es importante, en este caso, por ejemplo, para el paciente, muchas veces las consideraciones son no solamente centrarse en la enfermedad del paciente, ¿ya? También hay que centrarse en el paciente, en el individuo. ¿Qué es lo que le pasa a nivel emocional? ¿Te fijas? Porque tú hablabas de la enfermedad rara, ¿no es cierto? Claro. De la enfermedad rara. ¿Qué significa el paciente al enterarse de que tiene un diagnóstico acerca de una enfermedad rara? Entonces, el paciente es muy importante visualizarlo, pero en su totalidad, no solamente focalizando en la patología, sino que también en el individuo. Y ahí me viene inmediatamente la pregunta, porque debe él estar sintiendo, él o ella, quien es en el fondo la que está sintiendo y viviendo esta enfermedad, tener emociones que son muchas, una mezcla de emociones. Rabia, a lo mejor se sintió que el diagnóstico fue tardío, no sabe, tiene una incertidumbre sobre el futuro. ¿Cuáles son las emociones a las que esta persona puede estar expuesta? Primero, acá estamos frente a un duelo, ¿ya? El duelo es la negación, ¿me entiendes? El duelo tiene etapas. ¿Ya? Y lo primero, el impacto que recibe el paciente es la negación de decir, esto no me está pasando a mí. No, yo me resisto a creerlo, hay una resistencia. Entonces el paciente le van pasando una seguidilla o un mix de emociones. La irritabilidad, problemas en el sueño, claro. Ya en su vida hay que considerar que su vida ya ha cambiado, ya no es la vida que llevaba antes, por lo tanto el paciente tiene que aprender a vivir con este nuevo diagnóstico. Y Viviana, es muy relevante también, me imagino, no solamente abordarlo desde la psicoterapia, sino que tiene que haber un equipo de salud mental o de trabajador social también, etcétera, que sea como multidisciplinario apoyando al paciente y a su familia, ¿no? Sí, efectivamente, el equipo es muy importante. A ver, yo siempre le doy la importancia al médico tratante. Para mí es la primera línea, el médico tratante, porque es quien conoce, tiene los conocimientos acerca de esa enfermedad. ¿Me entiende? Entonces, el médico es el que entrega la información con respecto a en qué consiste la enfermedad, cuál es el tratamiento, claro, que tiene que seguir. Para ello también es importante apoyarse en un equipo, como tú bien decías, no solamente la psicoterapia, pero yo le doy mucha fuerza también a la psicoterapia, pero también una trabajadora social, puede ser un TO, que es un terapeuta ocupacional. Un terapeuta claro, ocupacional. Es decir, siempre estar ahí con trabajar con un equipo multidisciplinario. Totalmente, ¿cierto? Interdisciplinario. Y Viviana, tú mencionaste, por ejemplo, un tema que hablabas de, a lo mejor esta persona puede estar sufriendo de trastornos del sueño. Entonces, sí, por un lado, no solamente hay que preocuparse de lo que está sintiendo, rabia, etcétera, la persona, y el duelo que puede estar viviendo, sino que también de los problemas prácticos que está enfrentando su vida. A lo mejor está teniendo problemas en el trabajo, porque está más irritable, está con problemas del sueño. ¿Cómo se tiene que tratar esta doble cara, en el fondo, de la enfermedad? La enfermedad y las cosas que está produciendo emocionalmente la enfermedad. Ya, no hay que olvidar que el individuo es integral. Claro. Ya el individuo está la persona y más la patología o la enfermedad. En ese sentido, por eso que es importante hacer una psicoterapia o trabajar con el equipo, como bien lo decía, pero la psicoterapia también ahí puede encauzar al paciente, ya en el sentido de que ahora el paciente tiene que adaptarse a este nuevo vivir. Entonces, para eso nosotros trabajamos en la clínica con distintos mecanismos, distintas tareas que se le da al paciente para que pueda enfrentar esta enfermedad y hacerla mejor llevadera. Y Viviana, respecto a cómo lo está viviendo la familia, las personas o las que están encargadas de cuidarlo, se habla mucho del síndrome del cuidador, de la persona que está a cargo de esta persona que está pasando una enfermedad rara. ¿Cómo también hay que apoyar a esas personas? Mira, muchas veces hay estudios que lo informan, que le dan validez a esto, en el sentido de que el cuidador muchas veces se enferma tanto como el enfermo.
ya el cuidador informal, por ejemplo, que puede ser un pariente, en fin, alguien de la familia, algún individuo de la familia, y es muy importante en este caso el apoyo emocional. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que yo hago en terapia. Yo también integro a la familia, ya que es más bien una mirada sistémica, claro, desde el sistema. Sí, exacto. ¿Te fijas? Entonces yo te aseguro que si nosotros el enfoque le damos al sistema, considerando a la familia, consideramos al enfermo en este caso, de verdad esta persona con este diagnóstico puede y aprende a sobrellevar de mejor manera esta enfermedad que quizás lo va a acompañar todo a lo largo de su vida. Entonces esto es mucho más satisfactorio, mucho más óptimo en relación a un paciente que, por ejemplo, no tenga ningún apoyo, que no se apoye en nadie. Y para cerrar, Viviana, sí, me imagino que también el beneficio de la psicoterapia no solamente va desde el punto de vista de calmar la sensación inmediata, sino que como viendo la salud desde un punto de vista holístico, así completo, también calmar esas emociones o saber dirigirlas puede repercutir positivamente en la salud física, tal vez, del paciente, ¿no? Absolutamente, y eso ayuda mucho. La terapia, la idea es poder apoyar al paciente. ¿Sabes qué? También es muy importante, por ejemplo, el paciente indicarle acerca de la enfermedad. Por eso yo hablaba de la primera línea, claro, médico tratante, y saber que esta enfermedad, conocer su enfermedad, qué es lo que le pasa, conocer integralmente su enfermedad para así poder sobrellevarla a lo largo de su vida. Claro. Viviana Daza, psicóloga clínica.